Comunicación con el doctor Preda. Buen día, doctor, ¿cómo estás? Buen día, Marcos. Buen día, Carlos, y a la audiencia de PDS. Buen día, doctor. A ver, queríamos consultarte un poco. Ayer, el doctor Blanco es específicamente tu cliente, ¿verdad? Pero ambos ministros fueron absueltos en Oral el y juicio público. oral. Así mismo. ¿Qué es lo que vos planteaste? La fiscalía dice que ellos cometieron el hecho punible de prevaricato. Claro, el tribunal acogió la tesis que nosotros planteamos en el juicio, que básicamente los asuntos donde ellos dicen de que prevaricaron a ambos magistrados son cuestiones que son interpretaciones posibles a una norma. Y eso nunca puede configurar prevaricato. O sea, la fiscalía confunde el tipo penal de prevaricato con apartarse de una línea jurisprudencial. El tipo penal, el 305 del Código Penal, no habla en ningún momento de línea jurisprudencial, habla de violando el derecho. Y violando el derecho solamente puede darse en la hipótesis de que una regla tenga una sola interpretación posible y el magistrado se aparte de esa única interpretación posible. Nosotros hemos demostrado que tanto en fallos del propio Blanco o en fallos actuales de los nuevos integrantes de la sala penal, hay opiniones similares a las vertidas por ambos magistrados en aquellas resoluciones que desembocó en este juicio. O sea, básicamente se probó de manera fehaciente de que no hubo prevaricato y bueno, la absolución fue la consecuencia de esa determinación. A ver, ¿y cómo se puede interpretar, por ejemplo, los requisitos para una admisión de una casación, por ejemplo? O sea, eso no está bien establecido. ¿Qué pasa? El 477 del Código Procesal Penal dice que son objeto de casación todas las sentencias definitivas del Tribunal de Apelaciones y luego dice o las decisiones y las demás decisiones o las decisiones que pongan fin al proceso. Una línea interpretativa, la sostenida por la doctora Pucheta en su momento y por la doctora Llanes hoy, dice, por ejemplo, que eso debe entenderse que la sentencia definitiva de Cámara también deben ser sentencias definitivas que pongan fin al procedimiento. Es decir, las sentencias definitivas de Cámara que ordenan un reenvío para un nuevo juicio oral no son objeto de casación. Esa es la interpretación, por ejemplo, de la doctora Llanes. La del doctor Ramírez Candia, ni siquiera voy a hablar de mi defendido. El doctor Ramírez Candia dice, no, ahí claramente indica, dice, son sentencias definitivas o decisiones que pongan fin al proceso. Dice entonces la interpretación del doctor Ramírez Cante. Son todas las sentencias definitivas del Tribunal de Apelaciones. No importa qué ordenan. Si ordenan una cuestión de un nuevo juicio o ya definen el caso. Esas son básicamente las dos interpretaciones posibles. Entonces, admitir una casación contra un reenvío admite esas dos interpretaciones posibles y por lo tanto, y eso explicó el tribunal, cuando se trata de la discrecionalidad de adoptar una u otra posición, eso nunca puede configurar prevaricato. Entonces quiere decir que la fiscalía, ahora cuando no está de acuerdo con un criterio de un juez, ya automáticamente le va a imputar por prevaricato, porque no es esa la interpretación que la fiscalía considera correcta. De la misma manera, el otro asunto, que era el tema de la reducción de la pena, hemos demostrado cómo los actuales integrantes, la doctora Llanes y el doctor Benítez Riera, han votado en varios casos a favor de la reducción de la pena sin ordenar que se haga un nuevo juicio oral para que atiendan este asunto. Sin embargo, el doctor Ramírez Cambia en ese punto tiene la interpretación de que no se puede valorar penas en alzada y que necesariamente se debe hacer un nuevo juicio. Bueno, entonces lo que básicamente se probó en juicio es que las decisiones de Blanco y Núñez son decisiones que son opinables, son interpretables y por lo tanto no configuran el tipo penal de prevaricato, porque el tipo penal de prevaricato habla de violando la ley. Un ejemplo claro sería cuando la ley no admite una interpretación distinta. Una persona que está muerta y obviamente la consecuencia única y posible es que la acción se extinga con relación a esa persona. Ahí no cabe una interpretación distinta a esa. O por ejemplo, si está corroborado la inocencia del sujeto y el tribunal igual lo condena. Esos son casos donde no hay otra interpretación posible. Pero cuando estamos hablando
del alcance de una norma, de si yo lo interpreto de una manera o de otra, y ambas son plausibles y tienen seguidores, entonces definitivamente no podemos hablar de prevaricato. Sí, básicamente ese es el caso. Claro, doctor, y yo como juez puedo interpretar, o como ministro de la Corte, puedo interpretar para 10 casos, puedo interpretar de una forma, y para otros 10 casos puedo interpretar de otra forma, y después para otros 10 casos puedo volver a interpretar como interpreté el primero, y después como interpreté el segundo. O sea, Claro, se puede dar, eso es, para mí, para cualquier ciudadano sería grave. O sea, si yo del 1 al 10 digo, interpreto de esta forma, del 11 al 20, interpreto de otra manera, del 21 al 30, vuelvo a interpretar como del 1 al 10. Eso sería gravísimo igual. Claro, la cuestión está en qué tipifica el Código Penal como prevaricato, Carlos. Si me gusta o no me gusta la interpretación que le dieron en 10 o en 20, o si volvieron a la antigua interpretación, esa es una cuestión de que podría generar otro tipo de responsabilidades, pero no la de prevaricato, porque la prevaricato no dice que uno cambie de opinión, dice que viole la ley, y viole la ley tiene que ser un caso donde no amerita ninguna otra interpretación posible. Ese es el punto 1. Y el punto 2 es que en realidad, en ese tema que la Fiscalía presentó 121 fallos para aprobar su punto, que encima, aunque pruebe su punto, eso no configura el tipo penal, y eso es lo que le dijo el tribunal. Yo también presenté un fallo donde Blanco había anulado de oficio una decisión que ordenaba un reenvío. ¿Y por qué no oculté más evidencias, más resoluciones? Porque la sala penal, a mi pedido, respondió de que ellos no tienen agrupados los fallos por asuntos o decididos. Entonces, yo tenía que saber en qué fallos eran. Y obviamente, ¿cómo yo iba a saber si yo no tengo el listado de todas las decisiones de la Corte, y mucho menos Blanco se va a acordar de todos los casos? O sea, la sala penal no tiene ordenadas sus resoluciones por asuntos decididos. O sea, si yo le digo, por ejemplo, a ver, ¿en cuántos casos ustedes redujeron la pena? Como es el oficio que se les fue. Ellos no saben. Entonces, yo podría haber presentado más fallos. Yo presenté uno solamente para probar mi punto de que Blanco también en algún momento sostuvo, no interpretando el 477, él en realidad tenía el criterio que de oficio se puede anular una decisión de Cámara, sea o no, ordene o no un reenvío. Y esa posición también es asumida por la actual sala penal, y ordenan a veces de oficio la nulidad de una decisión, así como lo hace el Tribunal de Apelaciones con relación, por ejemplo, a auto de apertura a juicio. Anulan de oficio, aunque el código dice de manera clara y expresa que la auto de apertura no es apelable, resulta que hay resoluciones de Cámara que anulan auto de apertura a juicio. Entonces, si vamos a comenzar a la Fiscalía, va a ser quien nos indique cuándo, cómo se tiene que interpretar una norma. Entonces, bueno, cambiemos nomás el sistema que tenemos en la Constitución, y digamos ahora que el intérprete de la Constitución es el Ministerio Público y no el Poder Judicial, ¿verdad? Claro, o sea, entonces también desde tu punto de vista, ese artículo 477 puede ser interpretado entonces. Claro que puede ser interpretado. De hecho, que Ramírez Cambia explicó por qué para él sí es objeto de casación una sentencia definitiva de Cámara que ordena un reenvío, y de hecho que ha votado en ese sentido en varios fallos que hemos acercado al juicio, y ha tenido el acompañamiento de otros ministros de la Corte. Incluso en uno de ellos tuvo el acompañamiento de Benítez Llera, que en otros vota en un sentido distinto, porque vota acompañando la posición de la doctora Llanes, que es que no son admisibles las casaciones contra. Y ahí hay que tener en cuenta, si el Código Procesal Penal permite la casación directa, es decir, yo puedo ir en casación directa contra una resolución definitiva al Tribunal de Sentencias, que obviamente no pone fin al procedimiento porque todavía tengo la apelación especial. ¿Por qué entonces la interpretación es que contra las resoluciones definitivas de Cámara no se puede ir en casación? Esas son cuestiones que, bueno, podemos debatir acá horas sobre cuál es la interpretación correcta del 477, pero la cuestión no es esa, sino que el delito de prevaricato justamente no aplica cuando se tratan de interpretaciones de normas y Claro. que uno destina por una interpretación plausible. Claro. Ese es básicamente el tema, ¿no? Claro, entonces, a ver, yo puedo entender como ciudadano, como comunicador, entonces, que acá el tribunal habilita a una interpretación, y esas interpretaciones pueden ser arbitrarias. O sea,
los títulos periodísticos que hablan entonces de que en la corte se resuelve de acuerdo a la cara del cliente, cabe exactamente en este caso. Si uno dicta No, 123... bueno, a ver, Carlos, o sea, si vos Sí. querés sostener tu opinión, está bien hacerla, ¿verdad? Pero el tribunal no dijo que se habilita nada. El tribunal lo que dijo es, sin decir cuál es la interpretación correcta, lo que dice es, hay esta interpretación y hay esta interpretación. Prevaricato no puede ser. Ahora, te puede gustar, vos podés criticar que Sí. un miembro de un órgano cambie su posición de un fallo a otro fallo. Todos podemos estar de acuerdo en si eso está bien o está mal. La cuestión está en que el tribunal lo que tiene que fallar es si se probó que existe un delito que se llama prevaricato, que tienen unos elementos que están en la ley. Sí. No si me gusta o no me gusta lo que resolvió en este caso la sala penal, o cuál es la posición de uno u otro minuto. Es lo que dice el tipo penal de prevaricato. Si No, están de entiendo, acuerdo, entonces entiendo. habría que hacer un movimiento legislativo y cambiar el tipo penal y poner el que se apartara de la posición jurisprudencial ya adoptada por el magistrado será castigado con, y bueno, el No, castigo es apartarse no, de su propio voto. yo no digo, está bien, uno puede cambiar de postura, pero yo pues no puedo ir un día a estar en Cerro, otro día en Olimpia, volver a Cerro, volver a Olimpia. O sea, y Bueno, aparte que si pero voy a cambiar de pero criterio, no es un delito. Acá no estamos no, hablando, ya Carlos, de sé, criterio, ya sé que no es un estamos hablando de delito, si eso configura o entiendo. no un tipo penal nomás. O sea Sí. que eso nomás es el tema. O sea, no nos vamos a poner de acuerdo porque yo no te estoy contradiciendo lo que vos estás diciendo. Yo lo que te estoy diciendo simplemente es el delito de prevaricato no es eso de cambiar y cambiar de Entiendo. posición. Te guste o no, eso no es el delito. Entonces, Claro, eso generar puede otro ser tipo responsabilidad. causal de Bueno, puede enjuiciamiento, generar otro tipo de entonces. responsabilidad, y en todo caso el órgano encargado es la Cámara de Diputados en decir, bueno, este magistrado lo que pasa falla es que en una... para subsumir un hecho concreto en el prevaricato tenemos que decir el juez o árbitro funcionario contradiciendo la ley, pues. Yo entiendo No eso, yo por eso contradiciendo comparto una ya con él. jurisprudencia, ni una opinión, ni un esto, ni un aquello. Claro, Pero esa podemos nomás es estar la ante discusión. decisiones arbitrarias y las decisiones arbitrarias nos vamos a llevar entonces al campo penal. Pero no puede ser que una Corte Suprema de Justicia tome decisiones arbitrarias. Aplicar los Bueno, mecanismos, o sea, el juicio político o lo que y ahí sea. vamos al fundamento doctrinario que sustenta o los principios que sustentan el derecho penal. El derecho penal es la última ratio. Para eso están esos organismos Claro, que vos y yo le estás... tengo, a ver, Carlos y a ver, Marco, o sea, en la tesis que la Fiscalía sostiene, si yo le tengo un magistrado que un día dice blanco, otro día dice negro, otro día dice amarillo, otro día dice sobre el mismo asunto, eso es materia. Si es un magistrado de primera o segunda instancia, aplica el jurado de enjuiciamiento, y si es un ministro de la Corte, aplica Un el tema juicio del político. porque no hay seguridad jurídica. Hasta ahí te puedo, pero el tipo penal de prevaricato no es cambiar de opiniones, sino violar la ley. Y violar la ley es solamente cuando la ley no admite interpretaciones distintas. Y eso es lo que explicó el tribunal, de que los dos asuntos que hablaba la Fiscalía justamente son dos cuestiones donde hay interpretaciones distintas, incluso por otros magistrados que no son los acusados, ¿verdad? Sí, entiendo. O sea, que no se reunieron los requisitos. Otro que te tengo que preguntar, porque circula en todo lo que es el Poder Judicial acá, dicen que Yolanda Portillo se hubiera apartado porque su esposo Mario Liceche trabaja contigo en tu estudio jurídico. ¿Eso es así o no? No, el doctor Eliseche no trabaja en el estudio jurídico. O sea, el cuerpo asociado tiene sus integrantes y sus asociados, y en ninguno de ellos es Mario Liceche. Así que eso es una falsedad. Claro, eso es importante aclarar porque yo creo que él se fue y firma incluso en algunos casos con su pariente, creo que es el doctor Eliseche No. Gago. Es más, hay casos que yo sé, porque eso sí, lo conozco a Mario como lo conozco también a los tres miembros del tribunal, pero porque trabajo como abogado, ¿verdad? Le conozco también a Mario Liceche, y hay casos incluso donde Mario Liceche es contraparte de casos que lleva el estudio. Así que definitivamente él no trabaja en el estudio, y eso es una falsedad. Sí. A ver, viste que circulan, y vos mismo habrás visto y te habrán pasado, ¿verdad? Presumo porque desde ayer que están insistiendo en ese tema, por eso es que queríamos también hablar contigo, incluso con la doctora Yolanda, ¿verdad? Que siempre tiene una posición bien sostenida y es bien conceptuada dentro de lo que es el Poder Judicial, ¿verdad? Como magistrada. Sí. Pero es importante aclarar que definitivamente Mario Liceche no forma parte del estudio.
Para darte un ejemplo, yo le di a él, creo que integrando un caso de Ramón González Dar, que es un querellado del estudio, por ejemplo. O sea, acá no hay una cuestión de absolutamente ninguna vinculación de Mario Lichese con el estudio. Excelente. Doctor, fue un gusto conversar siempre contigo y gracias por brindarnos tu tiempo. Muy amable. A la hora de Carlos, igual. Marco y a la audiencia. Abrazo. Gracias, doctor. Abrazo. Te informó PDS Radio TV Digital. Preda.